Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 de Números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la queja de Moisés. Y vimos en los versículos 10 al 15 cómo Moisés elevó su queja a Dios. Y dijimos que Moisés no era un hombre perfecto de ninguna manera. Era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Ahora Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud. Y creemos que estamos de acuerdo, que era muy difícil soportar a esa gente. Hay pastores y obreros cristianos que sufren de úlceras y colapsos nerviosos, amigo oyente. Hay algunos hombres que hasta han salido del ministerio. Han hecho lo mismo que quiso hacer Moisés. Se han quejado al Señor de que la carga era demasiado grande para ellos. Se han cansado de soportar las críticas, las quejas, el lloriqueo y las dificultades. Pero veamos ahora en el versículo 16 la respuesta de Jehová para Moisés. Leamos el versículo 16 de este capítulo 11 de Números. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Ahora Moisés se equivocó al quejarse de esta manera a Dios. Moisés dijo que él era el que estaba llevando todo el pueblo. Bueno, él no era el que estaba llevando al pueblo. Dios nunca le pidió hacer eso. Dios era quien les estaba llevando, y también a Moisés. Pero Moisés no confiaba completamente en el Señor. Ahora Dios dice, está bien Moisés, te ayudaré, si eso es lo que quieres. Dios paciente y bondadosamente provee entonces algunos asistentes para que le ayuden a Moisés. 70 ancianos fueron nombrados para ayudarle. A propósito, este grupo de 70 ancianos continuó por toda la historia de Israel. En los tiempos del Señor Jesucristo se llamaba el Sanedrín. Una noche este grupo se reunió y decidió dar muerte al Señor Jesucristo. Creemos que quizá Moisés no debió haber fundado esta organización. Amigo oyente, estamos propensos a creer hoy en día que si multiplicamos los comités de las iglesias y modernizamos las organizaciones y los métodos, que eso resolverá los problemas. Bueno, no ha resuelto los problemas porque lo que necesitamos, amigo oyente, no son más organizaciones, no son más comités, no necesitamos más sanedrines. Continuemos ahora con el versículo 17. Veamos lo que dice el Señor aquí en el versículo 17 de este capítulo 11 de Números. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios había llamado a Moisés a dirigir al pueblo, y Dios proveería la fuerza para capacitar a Moisés. Dios siempre provee la fuerza necesaria, amigo oyente. Nunca pide que hagamos más de lo que podemos hacer. Si es que usted cree, amigo oyente, que está trabajando demasiado, bueno, quizás sea verdad que esté trabajando demasiado. Quizás esté haciendo más de lo que Dios quiere que usted haga. Dios no sobrecarga a los que son de Él. Continuemos ahora con el versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. Ahora Dios dijo, ¿quieren comer carne? Pues bien, voy a darles carne. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es interesante leer el comentario que el Espíritu de Dios hace en cuanto a este incidente. El Salmo 106 es un salmo histórico, y leemos allí en el versículo 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora Dios oyó su queja y contestó sus oraciones. Nos imaginamos que algunos andarán contando cómo Dios les ha contestado las oraciones. Pero fíjese usted, amigo oyente, que en este caso, Él envió mortandad sobre ellos. Nunca debemos perder de vista el hecho de que debemos siempre hacer que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Estemos agradecidos, porque sabemos que Dios oirá y contestará nuestras oraciones, aunque la mayoría de las veces acontezca que Dios conteste que no.
la cual también es una buena respuesta. Hemos descubierto durante los años que muchas veces la negativa de Dios ha sido la mejor respuesta. A veces las cosas por las cuales oramos no constituyen lo que es mejor para nosotros. Si imploramos y nos quejamos lo suficiente, bueno, Dios contestará nuestra oración según nuestro deseo. Pero nos exponemos al peligro de que Él envíe mortandad sobre nosotros, y creemos que quizá eso nos sucede muchas veces a los cristianos. Un cierto hombre que era oficial en una iglesia, en cierta ocasión se acercó a su pastor y le pidió que orara por él. Su negocio estaba casi en la bancarrota, y le pidió al pastor que orara para que el Señor bendijera su negocio. Le informó al pastor que esto le ofrecía una oportunidad para hacerse rico si lograba pasar por este período crítico. El pastor era un predicador joven y, bueno, decidió orar inmediatamente por este hombre. Y oró pidiendo que el hombre ganara mucho dinero y que Dios estableciera su negocio. El hombre también oró. Dios oyó esas oraciones y el hombre se enriqueció. Pero amigo oyente, esto fue la peor cosa que jamás pudo haberle acontecido. Tenía una buena familia hasta cuando ganó su dinero, el dinero que él dijo que necesitaba, pero después perdió a todos los hijos. ¿Se fija usted, amigo oyente? Dios concedió su petición y le dio dinero, pero envió mortandad sobre él. Sobre esto, dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículos 2 y 3, «No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Ahora Dios le dice a Moisés que por un mes entero comerán carne hasta cuando llegue a serles repugnante. Haría esto porque habían despreciado al Señor y habían llorado delante de Él. Veamos los versículos 21 y 22. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés pregunta a Dios, ¿cómo es que piensa hacer esto? Dios le contesta que lo hará. No debemos, amigo oyente, preguntarle al Señor cómo hará alguna cosa, después que Él dice que lo hará. Él lo hará no según el cómo suyo, ni según el cómo mío, sino según su propio cómo. Lo hace de la manera en que Él quiere hacerlo. Y continuemos con los versículos 23 al 25. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Ahora fíjese usted que realmente no había más poder que antes. Había más organización, sí, que la que había antes, pero no había más poder. El mismo espíritu estaba dividido entre ellos. Ahora, versículos 26 al 30. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban éstos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Josué era muy fiel y leal a Moisés, y eso era algo maravilloso. Pero aún más maravilloso, amigo oyente, es el hecho de que esto revela que Moisés no tenía celos. No tenía celos de que otros también pudieran profetizar. Creemos que en el ministerio cristiano hay 3 grandes pecados. El uno es la pereza, el otro los celos, y el otro es el aburrimiento. Y desafortunadamente hay algunos que son culpables de todos 3. Vemos pues aquí que Moisés no era un hombre celoso, y los celos son cosa terrible. Veamos ahora cómo Dios provee la carne. Leamos el versículo 31 de este capítulo 11 de Números. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
Note usted que el Señor realmente les da codornices para comer. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Creemos que esos 10 montones que se mencionan aquí sería el equivalente a unos 86 galones. No tenían instalaciones refrigerantes y por eso tenían que cocinar de una vez todas esas codornices. Pero ¿sabe usted lo que pasa? Leamos los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Números. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Aserot, y se quedó en Aserot. Como usted ve, demostraron una verdadera glotonería. Despreciaron el maná que Dios les había provisto antes. Y Dios, amigo oyente, juzga tales cosas y todavía lo hace. Recuerde que el apóstol Pablo escribió allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 11 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 12. En este capítulo tenemos los celos de María y de Aarón y el castigo de María. El hogar de Moisés no es tratado en la Biblia. No creemos que fuera un hogar feliz, pero la verdad es que es muy poco lo que sabemos en cuanto a este hogar. Ahora, el pueblo de Israel se halla en su marcha desde Sinaí hasta Cades Barnea. En este capítulo encontraremos una rebelión en las posiciones más altas entre los líderes de los hijos de Israel. Leamos el versículo 1 de este capítulo 12 de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No creemos que esta mujer fuera la hija del sacerdote de Madián. Si este fuera el caso, habría sido llamada Madianita. Al parecer, esta es otra mujer que Moisés había tomado como esposa, y esto provee la ocasión para que María y Aarón traten de culpar a Moisés. Sus celos, pues, se dirigieron hacia este punto débil. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 12 de Números dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora, esta es la hermana mayor de Moisés la que habla. María podía decir, bueno, ¿y quién se cree Moisés que es? Pues me acuerdo del tiempo cuando él era solo un pequeño bebé en una arquilla y yo le cuidaba. Si yo no le hubiera cuidado, ¿dónde estaría él ahora? Y vemos que Aarón, el sumo sacerdote, es el hermano mayor de Moisés, y él también habló. En el versículo 3 leemos, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es interesante notar que se dice, en cuanto a Moisés y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que ambos eran mansos. Recuerde usted que ante Dios, la mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre es ser obediente a Dios y hacer su voluntad. Ahora el versículo 4 dice, Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, Salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. ¿No ve usted que este es un asunto de familia? Vamos entonces lo que ocurre en el versículo 5 hasta el versículo 9 de este capítulo 12 de Números. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Dios dice que es Él quien escoge a los profetas. Él dice que Moisés es mayor que los demás, que Él es fiel en toda la casa de Dios. Y Dios trataría con él de una manera diferente a la que trató con cualquier otro profeta. Dios trató con Moisés de una manera directa. Y notamos que esto es verdad al estudiar el Antiguo Testamento. No encontramos que Dios haya tratado con cualquier otro profeta de la manera en que trató con Moisés. Dios apareció en sueños a Abraham, apareció en sueños a José,
pero Dios trató con Moisés cara a cara. Moisés, amigo oyente, es diferente a todos los demás. Más tarde veremos que Dios dice allá en Deuteronomio 18:18, «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare». Aquel profeta, que sería como Moisés, es el mismo Señor Jesucristo. Veamos ahora el castigo de María, hermana de Moisés. Leemos en el versículo 10 de este capítulo 12 de Números, «Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa». Se habían portado muy tontamente. María se puso leprosa, y esto les demoró allí en el campamento. Moisés oró entonces al Señor por ella, pero ella tuvo que ser excluida del campamento por 7 días. Y el pueblo no podía seguir en su marcha mientras ella estuviera excluida del campamento. Veamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 12 de Números. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot, y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, ¿por qué no fue atacado de lepra a Aarón? Bueno, porque Aarón era el sumo sacerdote. Sin embargo, Dios juzgó este asunto de familia, y Aarón quedó afectado por esta lepra de María. Fue Aarón quien imploró a Moisés diciéndole allá en el versículo 11, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». El castigo fue causado por los celos de los dos. Por contraste, no encontramos celos en Moisés. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 12 de Números. Y también vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Y en nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 13 de Números. Continuando con nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 13. En este capítulo tenemos el fracaso en Cades. Los hijos de Israel están ahora en Cades Barnea. Este es el lugar de decisión para ellos. Este es el lugar donde volvieron atrás. Esto constituyó una violación seria del pacto. Este incidente realmente abarca los capítulos 13 y 14. El capítulo 13 describe la misión de los 12 espías en la tierra de Canaán y luego su regreso y su informe. Entremos pues en el estudio de este capítulo y veamos la razón dada para el envío de espías a la tierra de Canaán. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 13 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos». Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, ¿de quién fue la idea de enviar a los espías? ¿Fue acaso esta la idea de Dios? ¿Era realmente la intención de Dios la de espiar la tierra? No, amigo oyente. Siempre necesitamos tener un cuadro compuesto y completo de la palabra de Dios porque muchas veces solo cierto aspecto de una verdad es dada en un pasaje bíblico y otro aspecto es dado en otro lugar. Por ejemplo, necesitamos los 4 evangelios para poder tener una apreciación completa y total del Salvador. Al parecer, esta iniciativa de enviar espías proviene de parte de Dios. Pero en realidad lo que ocurrió es que Dios estaba haciendo esto en respuesta a una petición del pueblo de Israel. Escuche usted el relato que se da allá en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 22. «Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar». Ahora, no fue la idea de Dios de enviar espías a la tierra. El envío de los espías denotó debilidad y temor de parte del pueblo. Había el temor de que quizá no serían capaces de conquistar la tierra. Habría sido muy fácil para que el pueblo se justifique diciendo que la prudencia indicaba que era necesario enviar los espías. Pero el caso era que Dios era quien les estaba guiando, de modo que esta solicitud demostraba más bien una falta de fe. No estaban confiando en Dios.
Amigo oyente, Dios ya había estado en la tierra y la había espiado. Él sabía todo en cuanto a la tierra. Él no les habría enviado a la tierra si supiera que no podrían apoderarse de ella. Cuando por fin entraron a la tierra, los gigantes todavía estaban allí y todos los mismos problemas aún estaban allí. Sin embargo, se apoderaron de la tierra. ¿Qué mensaje importante es este para nosotros hoy en día? ¿Andamos nosotros realmente por la fe? Claro que no debemos andar locamente, pues es necesario encomendar nuestro camino al Señor, como dice el salmista en el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Los israelitas habían llegado a un lugar de decisión en sus vidas. Lo que debían hacer era encomendar su camino a Él y confiar en Él completamente. Pero no lo hicieron. Decidieron enviar a los espías para averiguar lo que les esperaba más adelante. Tenemos pues por delante otro caso en el cual Dios cede a los deseos de su pueblo. Él les permite hacer eso. Sin embargo, recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 106, versículo 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora, después de demostrar su falta de fe y su falta de confianza en Dios, Dios manda que se envíe los espías a la tierra y así contesta su petición. Él manda que se haga de una manera ordenada y que un príncipe de cada tribu sea escogido. Ahora, en los versículos 4 al 16, aparecen los nombres de todos estos espías que fueron enviados. Pero entre todos estos, los únicos que realmente nos interesan son los que aparecen en los versículos 6 y 8. Leamos estos dos versículos. El versículo 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y luego el versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ahora, Oseas es otro nombre con el cual fue designado Josué. Más adelante conoceremos más en cuanto a estos dos hombres extraordinarios que trajeron el informe minoritario, pudiéramos decir. El informe que ciertamente era contrario al que presentaron los otros 10 espías. Bueno, leamos ahora los versículos 17 al 20 de este capítulo 13 de Números. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora los espías están listos para entrar en la tierra. Les ha sido dada su comisión y saben lo que deben hacer. Veamos ahora cómo procede en el versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Notemos que Amat quedaba al extremo norte de la tierra. Los espías cumplieron su misión en forma admirable. La verdad es que bien pudieron haber escrito un libro y darle el título Dentro de Palestina o Dentro de la Tierra Prometida. Ahora ya eran expertos en cuanto a la tierra. Los versículos siguientes mencionan los lugares a donde fueron y dice que vieron allí a los hijos de Anac. Estos eran gigantes. Leamos los versículos 22 al 25. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas, y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Nuestra traducción da la impresión de que se necesitaba 2 hombres para llevar un solo racimo de uvas. Pero en realidad esto no es verdad. Lo que hicieron fue cortar suficientes uvas suculentas por cierto, para que 2 hombres las llevaran, y todos estos racimos fueron colgados de un palo y llevados entonces por los 2 hombres. Los espías trajeron de vuelta muestras del fruto para demostrar lo maravillosa que era la tierra. Leamos entonces el reportaje que estos espías presentan en cuanto a su viaje de reconocimiento. Este reportaje aparece en los versículos 26 en adelante. Leamos primero los versículos 26 y 27. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste,
la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dios tenía toda la razón cuando dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Ahora ellos solo estaban confirmando lo que Dios ya les había dicho. Pero continúan dando su informe y vemos que dan una mala interpretación de los hechos. Veamos los versículos 28 y 29. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Ahora esto es verdad, es un hecho que había gigantes en la tierra. Las ciudades estaban amuralladas y bien protegidas. Su informe era correcto, pero lo interpretaron mal. Allí fue donde erraron. Y esta mala interpretación de los hechos la vemos también en los versículos finales de este capítulo. Adelantémonos un poquito y leamos los versículos 31 al 33 de este capítulo 13 de Números. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando usted, amigo oyente, tiene miedo y ha perdido su fe, ¿no es verdad que las circunstancias, las dificultades y los problemas se ven muy exagerados? Ante nuestros ojos se tornan mucho mayores de lo que realmente son. Había gigantes, pero los hombres creían que eran aún más grandes de lo que realmente eran. Parecían ser más grandes porque estos hombres tenían miedo. ¿Qué contraste interesante es este que se nos da aquí? Gigantes y langostas. Ahora, ¿sabe usted lo que omitieron? Se les olvidó incluir a Dios. Se compararon con los gigantes y las langostas. Esa es la manera en que se vieron. Pero se les olvidó completamente tomar en cuenta a Dios. Si solo se hubiesen acordado de Dios, qué diferente hubiera sido su historia. Pero retrocedemos una vez más y leamos el versículo 30 que constituye el informe minoritario. El único, sin embargo, que presenta la buena interpretación de los hechos. Veamos el versículo 30 de este capítulo 13 de Números. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, según esto, fue Caleb quien dio este informe, pero los otros trataron de refutarlo. Solo Josué estuvo de acuerdo con Caleb. Allí pues lo tenemos todo. Este informe encuadró perfectamente con los hechos. Había dos diferentes apreciaciones u opiniones en cuanto a la interpretación de esos hechos. Según este informe de la minoría, bien sería posible entrar y apoderarse de la tierra. Pero el informe de la mayoría era que no era posible tomar posesión de la tierra. Ahora el pueblo creyó el informe de la mayoría. No creyeron que les fuera posible tomar posesión de la tierra. Es decir, les faltó la fe. Y las consecuencias de esta falta de fe las veremos en nuestro estudio del capítulo 14 que sigue. Entrando ahora al capítulo 14, encontramos que Israel rehúsa entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. Los israelitas ahora han llegado al lugar en que tienen que hacer una decisión. Tienen que decidir si van a entrar en la tierra prometida o no. Aquí descubriremos que Israel decide no entrar a la tierra prometida y que esta decisión se debe única y exclusivamente a su incredulidad. La Biblia es un mejor comentario, y es el escritor de la Epístola a los Hebreos quien lo declara de esta manera en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Escuche usted. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fue pues la incredulidad, amigo oyente, lo que les impidió entrar en la tierra prometida. Entrando ahora en el estudio de este capítulo, que es prácticamente una prolongación del capítulo anterior, tenemos primeramente la negativa de Israel de entrar en la tierra. Leamos el versículo 1 de este capítulo 14 de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Sí, lloraron mucho aquella noche. Se sentían muy tristes pensando en su imaginaria situación desesperada. Y ahora el versículo 2 dice,
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Este pueblo simplemente siguió quejándose. Creemos que después de todo esto, Moisés y Aarón estarían deseando que éstos se hubieran muerto en el desierto para que así estuvieran libres de ellos. El pueblo presenta toda clase de quejas, pero no quiere admitir su única razón, por la cual no quiere entrar en la tierra. Veamos ahora el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Se encuentran en un estado de ánimo tan triste que creen que sus esposas y sus niños serán carne de cañón. Usaban a sus niños como excusa y aparentan pensar en la seguridad de sus niños. Pero realmente lo que hacen es criticar a Dios, amigo oyente. Estaban diciendo que Dios no pensaba en la seguridad de sus hijos. ¿Sabe usted quiénes entraron en la tierra prometida? Pues fueron precisamente esos mismos niños, la generación siguiente. Los viejos se sentaron allí llorando y diciendo que estaban pensando en la seguridad de los niños. Pero la verdad es que era Dios quien estaba pensando en la seguridad de los niños, y como lo veremos, Dios les trajo a la tierra prometida. Los viejos realmente no estaban pensando en manera alguna en la seguridad de sus hijos. La verdad de las cosas era que simplemente no confiaban en Dios. Leamos ahora los versículos 4 hasta el 9 de este capítulo 14 de Números. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ahora estos dos hombres sabían lo mismo que sabían los otros espías. ¿Cuál era entonces la diferencia que había en su informe? La diferencia, amigo oyente, estaba en su interpretación de los hechos. Porque mientras que 10 espías no lo hicieron, estos dos hombres incluyeron a Dios. Y cuando usted, amigo oyente, se ve en la presencia de los gigantes y se siente como una langosta, es cuando usted necesita a Dios. Y este pueblo necesitaba a Dios, y si Dios se agradara de ellos, sin duda alguna les traería a esa tierra. Pero ¿cómo puede agradarse Dios de ellos a menos que ellos le crean a Dios? Tienen que confiar en Él. Vemos pues que Josué y Caleb tienen mucha confianza, tienen fe en Dios. Pero observe usted lo que ocurre en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Se fija usted que cada vez que se presenta la rebelión, la murmuración o la queja, la gloria del Señor aparece? Dios está sumamente disgustado por esta rebelión contra Él. Continuemos con los versículos 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está dispuesto a destruir a Israel y a cumplir sus promesas por medio de Moisés. Está dispuesto a levantar una nación de Moisés. Pero veremos que Moisés intercede entonces por Israel. Y este será el tema de nuestro estudio en nuestro próximo programa, Dios mediante.